Fue una emoción muy grande. Tenía a mi hija, que bueno, él murió en agosto, ¿verdad? Entonces mi hija tenía 6 meses cuando ese señor murió. Se puso el día como oscuro, no sé ni cómo. Para mí fue algo muy, muy triste, porque fue un gran presidente, yo creo, y dejó muchas cosas buenas para Costa Rica. No me acuerdo qué, pero sí sé que dejó algo bueno aquí. Haber venido como como el Papa también. Fue un acontecimiento muy bueno. Dejó muchos milagros aquí. Y bueno, yo me cambié de religión. Me hice cristiana. El mundo cambia. Para mí, cuando mi mamá y mi papá se murieron, para mí fue muy duro, porque había, bueno, 3 hermanos ciegos. Primero están 2, seguí yo era la ama de casa. Para mí era muy duro, porque había uno, el que me seguía a mí no caminaba, duró muchos años sin caminar. Y mi mamá me ponía a mí siempre: enséñelo a caminar, enséñelo, póngale clara de huevo en las rodillas. Y así pudo caminar. Yo tenía como 7 u 8 años cuando eso. Estaban mis 2 hermanos cieguitos a la orilla de la puerta. Entonces, en eso se vino ese socollón. Vertía agua de los horcones porque la casa de nosotros era de piso, de suelo nada más. Y resulta que cuando yo veía que eran las ollas, nosotros cocinábamos con olla de barro. Éramos muy pobres, éramos 14. Y entonces yo veía cuando la fogonera se desboronó y empezó a rodar, y yo le decía a mi mamá: mami, saque a mis hermanos, sáquelo. Y yo me revolcaba, el río se desbordaba por la carretera y los borbollones de agua que salían por los horcones de la casa. Y yo vivía muy enferma porque vivía con paludismo. No sé si usted se dio cuenta que antes, yo no sé si era el dengue o era paludismo, pero decían que era paludismo. Yo solo con calentura, unos fiebrones. Y gracias a Dios, mi Dios tenía un gran plan para mí, porque de hoy yo me levanté de esa cama. Nosotros enterrábamos a mi papá en el maíz. Usted sabe que allá nosotros le decíamos tabanco, ahora le llaman troja. Entonces veníamos, hacíamos huecos y enterrábamos a mi papá y a los hermanos de mi papá en el maíz, porque llegaban a buscarlo. Porque como ellos eran liberacionistas y era el calderonismo, que se peleaban. Y resulta que ellos llegaban a la casa y los buscaban. Ya en la noche se iban para la montaña, porque ya no podíamos estar ahí enterrados jamás. Entonces se iban para la montaña, a los cerros. Y nosotros nos íbamos con mi hermano, el mayor, el cieguito. Él me acompañaba a dejarle comida a las montañas, porque sabíamos dónde estaba. Y las gallinas se las llevaban, los chanchos, todo eso se lo llevaban. Esa experiencia yo la pasé, pero muy pequeña, como de 8 años. Y yo le tenía pavor a esa gente. Cuando yo veía y yo le decía a mi mamá: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo me agarraba de las enaguas de ella. Eso me acuerdo nada más de la guerra. Yo creo que éramos más millonarios antes que ahora, porque antes uno tenía el maíz, los frijoles, el trigo lo conocí yo, que en la casa lo sembraban a la orilla del patio. Yo no sé, yo les cuento hacia las compañeras, nosotros fuimos a Grecia, a las aguas la cuestión que no me acuerdo cómo se llama y dónde fuimos. Venden dulce. Ahí fuimos nosotros. Y ahí veía un palo, no es palo, es como caña bambú, pero nosotros le decíamos bambú y hacíamos café de esa mata. Es una mazorquita chiquitica y de ahí se tostaba eso y ahí mi mamá nos daba café con eso. Nosotros le decimos bambú, no sé qué sería.